Marcos Pineda en Entérese. Tenemos ya en la línea telefónica a Luis Carriles, es director del periódico La Prensa, el periódico que dice lo que muchos otros callan con sus temas de la semana. Luis, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo ves los nombramientos en el gabinete de Claudia Sheinbaum? Yo quisiera ser muy clara en una cosa. Me parece que, ¿cómo estás? Buenas tardes, antes que nada. Me parece que ha sido un día esplendoroso en Cuernavaca. Ha estado de esos días caloricitos como tibios, muy rico, muy rico. Pásenla bien. Oiga, y a ver, y hablando del clima, me gustaría presentar dos cosas. Uno, creo que de los tres nombramientos que se hacen ayer, el más importante es el relacionado con el secretario de Trabajo, ¿no? Marat Bolaños. Se repite. Sí, que es ratificado y que hay que tomar en cuenta que es una pieza muy importante en el engranaje institucional del actual gobierno. ¿Por qué? El antecedente más inmediato es que este personaje, este secretario, secretario del Trabajo, fue parte del equipo de Marcelo Ebrard. Está hecho en las granjas de Marcelo Ebrard, ¿no? Y su chamba, sobre todo, se ha dedicado, o él, más bien su trabajo, ha estado muy enfocado, junto con el de la anterior titular, Luisa María Alcalde, en cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que tenía o que puso en la mesa el gobierno de Estados Unidos para con el TEMEC en las áreas de laboral, en las industrias automotriz, tecnológica, agroalimentaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Básicamente porque el mandato era ese, ¿no? ¿De dónde viene? Hay un momento, o por algún momento, en un principio se pensó que era una pieza que estaba dejando Luisa María Alcalde en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Una revisión más profunda de los hechos y demás, preguntas con los amigos y demás, lo que nos dicen es que no es una imposición, pero en todo caso es una sugerencia que hace el gobierno actual al gobierno que entra, ¿no? Es ¿por qué no lo dejas? ¿No? ¿Por qué no se queda? Porque hasta ahorita nos ha funcionado lo suficiente. Y es una de las razones principales. ¿Por qué es importante hablar de él y por qué no es tan importante hablar de la Secretaría de Turismo o de la Secretaría de Cultura y son todes, ¿no? Sí, sí. Porque en este momento lo que hemos dicho aquí varias veces es este gobierno ha sido muy enfático en patear la bolita, ¿no? Y el espacio se está terminando. Yo creo que el gobierno que sigue va a estar sentado sobre tres bombas de tiempo. Una que tiene que ver con las finanzas públicas, ¿no? El dinero no alcanza para todo y para todos. Necesitas generar más dinero. Ya dijiste que no vas a hacer una reforma energética, ya que no vas a hacer una reforma fiscal, entonces tienes que buscar con los paradigmas que hoy tienes vigentes. Ese es el primer lugar. Segundo, la gobernabilidad institucional. Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, las cosas que puede hacer con los gobiernos estatales y hacia el interior del gobierno propio, hacia su propia administración, no tiene Claudia no es el gigante que en su momento dado, o la figura gigantesca que en su momento representó Andrés Manuel en el movimiento de la 4T. Claudia es una ex líder estudiantil que siempre estuvo tras bambalinas armando, construyendo cosas. No es una publirelacionista y no tiene ni tendrá nunca este tipo de políticas. Es más eficiente en otras cosas, seguramente va a dar mejores resultados en algunas otras cosas, pero es un hecho de que antes que nada va a empezar a reconocer las cosas que están bien y las cosas que están mal, y para eso creo que el que se quede un secretario como Marat va a ser muy importante. Y tres, el asunto de la seguridad, ¿no? Entonces seguimos teniendo, y si tú te das una vuelta por lo que está ocurriendo en Morelos, en Guerrero, Michoacán y demás, pues hay un asunto ahí muy raro con el tema de la seguridad, con el tema de los grupos del crimen organizado y la propia reorganización que están haciendo. Lo diría de una forma simple, hay que recordar que normalmente en cada sexenio
estos grupos se reorganizan y se reacomodan de una manera diferente. Lo que yo he visto es que en este sexenio, en esta administración de Andrés Manuel, se adelantaron los tiempos conforme se adelantaron las postulatas y demás. Entonces vimos un poco que esta crisis de seguridad inició antes y es muy probable que cuando empiece el siguiente gobierno ya haya como más lecturas más cercanas sobre qué viene y qué va. Sin duda alguna, los nombramientos que se hacen tienen que ver con seguir una línea propia, ¿no? En el caso de Cultura es una línea que la Secretaría de Cultura, nueva Secretaría de Cultura Federal, ya la conocemos en el caso del gobierno de la Ciudad de México, ya la conocemos porque aquí trabajó y te puedo decir que su trabajo fue, pues yo la verdad no le veo nada de gran calibre, ¿no? Creo que vamos a extrañar a los Víctor Flores Solea, a la Rafael, ¿no? Tobar de Teresa, vamos a extrañar las grandes figuras que hemos tenido ahí, pero bueno, pues es amiga de la presidenta y suponemos que de sus confianzas. Y en el caso de turismo, lo más relevante no es ni siquiera el nombramiento, ni que sea la creadora de la marca Tlaxcala sí existe, ¿no? Lo cual me parece que era un chiste, pero no, lo convirtieron en algo serio. A mí me parece que lo interesante de esta secretaría es que en un principio se mencionó en muchas ocasiones que la Secretaría de Turismo iba a desaparecer e iba a ser absorbida en muchos sentidos por la Secretaría de Economía. Esto quedaría como un área, la Secretaría de Economía y con direcciones que iban a estar distribuidas entre Economía y Relaciones Exteriores. Ahora vemos que no, que finalmente sí se decide mantener a la dependencia como tal y bueno, pues nombran a una administradora que le sabe a una administradora pública que le sabe al marketing, pero en un estado muy pequeño. Los retos son muy grandes para cómo vienen las cosas. Los retos son enormes, ¿no? Ella trabajó en un gobierno donde promocionar Tlaxcala, cualquier crecimiento era el doble, ¿no? Porque tenía 0, y luego tiene 1, y luego tiene 2. Entonces, si pasas de 2 a 4, pues ya es un crecimiento del 100%. Eso creo que hicieron con Tlaxcala y hasta ahí. Eso es en el plano interno. Yo creo que el gobierno sigue siendo, el gobierno de Andrés Manuel sigue poniendo algunas pautas y de alguna forma Claudia Sheinbaum ha seguido todavía adjudicándolas. Habrá que ver cómo quedan las cosas en octubre, ¿no? Ya cuando esté una en pleno... no es lo mismo ver al toro que sentarse en él. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ahí vamos a ver de qué tamaño está el animal. Por ahí creo que puede ser. Ahora, en el plano internacional yo creo que sería muy interesante ver lo que está ocurriendo con Estados Unidos y Trump y Biden. Biden cada vez tiene problemas más graves. Biden cada vez tiene de plano ya la negación de la candidatura. Ya prácticamente todo el mundo lo está abandonando, dejándolo solo. Y Donald Trump, que pues parece que viene de regreso ahora sí, con mejores y mayores propuestas, pero sobre todo con mejor salud, que es lo que le está fallando sin duda en este momento a Biden, ¿no? Luis, pues te agradezco mucho que nos hayas dado a conocer los temas de la semana. Muchas gracias, querido. Te esperamos el próximo lunes para que darle continuidad, porque ahí viene Trump y viene con todo. A ver, aquí, ojo, el vicepresidente que acaba de elegir como pareja para la contienda de noviembre es literalmente de la ultraderecha, ¿no? Entonces, ahora sí que a Dios rodeando y con el mazo dando. Pues te agradezco mucho. Luis Carriles. Gracias. Luis Carriles es el director del periódico La Prensa, el periódico que dice lo que muchos otros callan.